estamos familiarizados con el Padre Celestial, estamos familiarizados con Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y sabemos que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno solo, amén, ¿verdad? Son uno solo. Pero nosotros en esta época de la iglesia estamos en la dispensación del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Estamos en los hechos del Espíritu Santo. Desde que comenzó el libro de los Hechos hasta hoy sigue y continúa la obra del Espíritu Santo sobre la tierra. El Padre está en el trono, ¿verdad? Y Jesús está ¿dónde? A la diestra del Padre. Eso significa que cuando dice la palabra en Mateo 6, cuando usted va con su Padre, bájale un poquito por favor, cuando usted va con el Padre Celestial al lugar secreto, ¿verdad? Dice, entra, abre la puerta y cierra, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Cuando la palabra dice que vamos al lugar secreto, no solamente está el Padre, sino que Jesús también está ahí, porque Él está a la diestra del Padre. Pero dice la palabra que Jesús vino y murió por nuestros pecados, estableció el reino de Dios y su justicia, y Él tuvo que irse. Jesús tenía que irse porque el Espíritu Santo iba a venir, como dijo y dice el libro de Joel, sobre toda carne, sobre toda persona. Y cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos en Pentecostés, se cumplió esa promesa y esa profecía de Joel, que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne. Y por eso ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. ¿Me puede poner el título, por favor? En esta mañana el mensaje que Dios trae es: abre tu corazón al convencimiento del Espíritu Santo. Abre tu corazón al convencimiento del Espíritu Santo. Abre tu corazón al convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien hizo sombra en María para que María fuese preñada y pudiera incubar a Jesús. Fue el Espíritu Santo que estuvo en la niñez con Jesús. Fue el Espíritu Santo que llenó de sabiduría. Fue el Espíritu Santo que ungió a Jesús, que dice Isaías 61, porque el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es el Espíritu Santo que se ha movido con señales y prodigios. Fue el Espíritu Santo que usó a los apóstoles para hacer milagros. Fue el Espíritu Santo que convenció a los 3,000 cuando Pedro predicó y salieron del aposento alto. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que lo guía a usted a toda verdad. El Espíritu Santo es la persona que le dice a usted que tiene que venir a la iglesia. El Espíritu Santo es la persona que le dice a usted que tiene que orar. El Espíritu Santo es la persona que le dice a usted que tiene que agarrar la Biblia, que tiene que meditarla. Es el Espíritu Santo que le dice no vaya por ahí. Es el Espíritu Santo que le dice, le confía a usted las cosas que usted no conoce. Es el Espíritu Santo que la persona, es el Espíritu Santo la persona que le revela la palabra, y la palabra cobra vida cuando el Espíritu Santo le enseña a usted la palabra de Dios. Usted necesita al Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Nosotros tenemos victoria por medio del Espíritu Santo. Diga, yo tengo victoria. Diga, yo tengo victoria por medio del Espíritu Santo. Otra vez, no todos lo están diciendo. Diga, yo tengo victoria por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted no puede. Dice la palabra, no es con espada, no es con ejército. O sea, no es en sus fuerzas, no es en su intelecto, no es en su capacidad, y no es a través de su buena voluntad que usted va a prevalecer. Dice Dios, apartados de mí, nada podremos hacer. Jesús dijo, yo les voy a enviar a otro consolador. El Espíritu Santo es la persona que lo consuela a usted cuando todo el mundo lo ha rechazado y lo ha abandonado.
Dice la palabra: yo les voy a enviar a otro maestro para que continúe haciendo lo que yo hice en carne. Jesús, cuando vino a la tierra, estaba limitado, porque Jesús no estaba operando como Dios, sino estaba operando como hombre. Para que Jesús sanara a los enfermos tenían que hacer una fila. Pero ahora, como el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, usted puede creerle a Dios que por las llagas de Jesús usted es sano, y el poder sanador que habita dentro de usted regenera su cuerpo con salud y con sanidad. Todo lo que necesitamos, si usted es un hijo de Dios y usted ya abrió su corazón a Dios y usted tiene al Espíritu Santo dentro, usted tiene ya todo lo que usted necesita, al Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no es un hijo de Dios. Dice la palabra que nosotros somos llamados hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio un anillo de compromiso. Dice la palabra que nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Estamos sellados para casarnos con Jesús. Dice la palabra que la iglesia es la novia de Cristo. Y nosotros, ¿para qué venimos a la iglesia? Para arreglarnos, para quitar las manchas para quitar las manchas con el jabón de la palabra de Dios, para quitar las arrugas, para prepararnos delante de Él para la voz del Cordero. Nunca nadie podrá pasar en la vida teniendo victoria sin el Espíritu Santo. Ahora, pastor, ahí dice: abre tu corazón al convencimiento del Espíritu. Porque le voy a decir una cosa: usted no va a poder entender a Dios, no me va a entender ni siquiera a mí, no va a entender la palabra, y usted no va a querer orar a menos que usted sea convencido por el Espíritu Santo. Su familia no está aquí porque no han sido convencidos por el Espíritu Santo. Y no han sido convencidos por el Espíritu Santo no porque el Espíritu Santo no quiere convencerlos, sino porque no han abierto el corazón. Porque Dios no obliga a nadie. Dice la palabra, Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llama. Por eso es que hay gente que están viviendo sus propios evangelios. Mi suegra decía: me monté, no sé si era un taxi, un Uber, un medio de transporte, y el Señor comenzó a revelarme cómo lleva su vida de relación con Dios. Y Él comenzó a decir: bueno, yo llevo mi relación con Dios de como yo considero y como yo creo. Dios está en todo lado, y yo hablo con Dios todas las noches, y ya para mí ya eso es suficiente, y ya para mí eso está bien. Dice la palabra en Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su final es camino de muerte. Solamente hay un camino, el suyo no sirve ni el mío tampoco. Solamente hay un camino y se llama Jesús. Él es el camino, Él sí es la verdad y Él sí es la vida. Apláudale a Jesús. No hay otra forma, no hay atajos. El apóstol Pablo nos dice que debemos estar exhortando y sembrando la palabra en todo tiempo y en todo momento. O sea, usted tiene que entender esto. Póngame atención para que usted no se desgaste, para que usted no se desinfle, y como decimos aquí en Costa Rica, para que usted no se ahueve. Porque la gente dice: pastor, es que vea, yo le digo y le digo y le digo y no me hace caso. Y no le va a hacer caso. Ay, pastor, yo quería que me dijera que sí, que por la fe. Sí, por la fe. Usted tiene que tener fe de que Dios va a tocar su corazón y que Él lo va a abrir. Y usted tiene que tener fe que esa persona va a ser convencida por el Espíritu Santo. Pero esa persona no va a llegar a los pies de Cristo porque usted le diga mucho. Esa persona no va a dejar la homosexualidad porque usted le diga que la homosexualidad es pecado. Esa persona no va a dejar de hacer esto o hacer lo otro, o de robar o de mentir porque usted se lo diga. Pastor, entonces ya no hay que decírselo. No, le estoy diciendo que hay que hacerlo, que hay que exhortar en la palabra, en tiempo
y fuera de tiempo, sembrando la semilla. Usted la siembra y Dios trae el fruto de crecimiento. Pero la semilla hay que sembrarla. Por eso la palabra dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces no se canse de amar a esa persona. A mí me dicen: pastor, bueno, yo no sé, pastor, muchas gracias. Yo no sé cómo usted no me ha dejado de escribir, y cómo usted todavía me da oportunidades. Sinceramente, yo sé que soy difícil, hasta lo reconoce. Pero ese es el amor de Dios. Porque Dios me dice: Carlos, no se canse de hacer el bien. Porque Dios me dice: recuerde cómo yo a usted le he dado oportunidades. Recuerde cómo yo lo he perdonado a usted. Recuerde cómo he sido tolerante con usted, cómo he sido paciente con usted. Usted ve a esto que está aquí. Esto es la obra del Espíritu Santo. Ay, pero pastor, pero todavía está chueco. Si usted quiere verlo así. ¿Por qué? Porque soy la obra del Espíritu Santo. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque soy la obra del Espíritu Santo. Porque ya no soy lo que era antes. Quien me tiene aquí a mí es el convencimiento del Espíritu Santo. Él me convenció de que soy llamado por Dios. Él me convenció, aunque yo fuera rechazado y menospreciado, Él me llamó a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Él me convenció de que yo tenía que estar aquí. Él me convenció de que yo tenía que dejar San José y venirme para acá sin conocer a nadie. Y estoy convencido de que Dios me llamó. Y estoy convencido de que Dios lo llamó a usted. Y estoy convencido que usted está en esta mañana no por casualidad, sino por designio del cielo. Gloria a Dios. Estoy convencido que Dios escribió este día en la eternidad, porque hoy es el día de la salvación. Abra su corazón al convencimiento de su espíritu. Dice Juan 16:5. Jesús le dice a los discípulos: ahora vuelvo al que me envió, al Padre. Pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les dije estas cosas, se han entristecido mucho. Claro, ¿quién iba a querer que Jesús se fuera? Si yo a veces le digo: Señor, si hubiese una máquina del tiempo, me gustaría ir a los tiempos de Jesús para poder abrazar a Jesús y poderlo ver como Él era en los días de su carne. Gloria a Dios. Y poder haber vivido, aunque me desgarre el alma y me hubiera descompuesto, vivir la crucifixión para poder valorar lo que Jesús realmente hizo por mí y ver su carne guindando y verlo desnudo, muriendo por mí. El 7, pero dice Jesús a los discípulos: les digo la verdad, les voy a decir la verdad. O sea, les reveló algo, les contó un secreto. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, el Espíritu Santo vendrá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién convence? Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Convencerá a la justicia y al juicio. Dice el 9: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Pastor, ¿qué quiere decir ese versículo 9? Dice: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. El peor pecado que usted pueda cometer no es el adulterio y no es matar a alguien. Ay, pastor, yo pensé que era. Sí, porque la gente solo piensa en eso. ¿Sabe cuál es el peor error? El peor pecado: rechazar a Jesús. Es el peor que hay. ¿Cómo usted va a rechazar a Jesús? ¿Cómo usted no va a recibir a Jesús en su corazón? Y recuerde esto, como siempre lo digo, para que no caigan en engaño. Ay, pastor, pero yo creo en Dios. ¿Y dónde están los frutos?
Porque usted le pregunta a un borracho que está tirado en el parque allá si cree en Dios. Sí, claro, yo oro todos los días. Usted le pregunta a un asesino si cree en Dios. Sí, claro. Es más, yo sé la Biblia. Yo me he topado con gente en los parques que se convirtieron en borrachos y eran pastores. Me acuerdo una vez que fui a evangelizar, tenía 12 años, a un borracho en el Parque La Merced. Dice, llorando, imagínese, borracho así feo, ya raspado desde haber dormido en el piso o alguna golpiza que le dieron. Dice, papito, siga haciendo lo que está haciendo, por favor, pero ame a Jesús. Yo era pastor, yo con 12 años, y yo era pastor. ¿Y a dónde estoy? No se aparte de Jesús, porque le puede pasar lo mismo que a mí. Y yo siempre, o sea, a mí me impactó eso. Yo veo la cara de él todavía. Y ahora más, que soy pastor yo. Pastor, ¿y por qué si él siendo pastor se hizo un borracho? Porque el diablo lo convenció de una mentira. Le abrió el corazón a una mentira de Satanás. Ay, pastor, es que yo soy hipertenso. Ay, pastor, es que yo soy alcohólico. Pastor, es que yo soy asmático. Y lo seguirá haciendo, porque está completamente convencido. Mientras la enfermedad sea suya, usted seguirá siendo la enfermedad, y la enfermedad seguirá siendo usted, porque usted la abraza como uña y carne. Ay, pastor, es que yo soy malcriado, y seguirá haciéndolo, porque usted está convencido que usted es malcriado. Yo estoy convencido de lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Yo soy un hijo de Dios con poder. Él nos dio autoridad sobre poderes, sobre principados, sobre huestes de maldad. Gloria a Dios. Yo estoy convencido que pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo estoy convencido de que por las llagas de Cristo estoy sanado. Siempre me acuerdo del testimonio, y lo he dicho, de mi pastor que predicó en algún momento y habló sobre el testimonio de una señora que tenía cáncer, ya desahuciada, y comenzó a escribir 1000 veces: estoy sana por las llagas de Cristo del cáncer, estoy sana por las llagas de Cristo del cáncer, estoy sana, hasta que se convenció de que estaba sana. Y le dio una orden a las células cancerígenas a morir, y a las que estaban muertas a cobrar vida. Ay, pastor, yo no creo. ¿Cómo le digo? Usted no va a creer porque yo le diga. Usted tiene que ser convencido por el Espíritu Santo. Y a veces Dios nos ama tanto. ¿Cuántos saben que Dios nos ama tanto? Él va a tratar de convencerlo a usted de alguna forma, porque la palabra dice: de muchas formas y maneras habla Dios al corazón del hombre. A veces a través de enfermedades, a través de accidentes, a través de separaciones. Dios habla de alguna forma para que usted se convenza. Y Dios quiere siempre hacerlo por el medio de la sabiduría. Pero si usted no quiere, oiga, si usted no quiere aprender por medio de la sabiduría, ¿se acuerda aquel mensaje que yo hablé acerca de la maestra de la vergüenza? Que Dios le hace pasar una vergüenza a uno. ¿Cómo? ¿Cómo que perdió el negocio? ¿Que perdió el trabajo? ¿Cómo que perdió aquí? ¿Cómo que perdió allá? ¿Cómo que perdió? Etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios tratando de llamar su atención, hasta que usted se convenza y decir: mira, sí, tenía razón. Usted tiene que dejar, oiga, escuche esto, ponga atención. No se convenza, y yo sé que es cierto esa verdad, pero no esté convencido de que usted solamente aprende por las malas. Porque hay gente que dice: pastor, es que nadie aprende por escarmienta, por cabeza ajena. Uno tiene que pasar por cosas así para uno aprender. No, usted no tiene que pasar por cosas así. Usted quiere pasar por cosas así para aprender, pero no tiene por qué. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ya se las ha revelado a usted.
Se las dijo al oído, en sueño. Se las dijo a través de un profesor, a través de la vida, a través del espejo de los papás, a través del pastor, de un mensaje, de lo que sea. Pero ¿qué pasa? No hacemos caso y terminamos siendo convencidos por experiencias negativas. Porque vea, no todo lo malo que nos pasa es obra del diablo. A veces Dios lo permite. No es que le envía la enfermedad, porque hay gente que dice: es que yo tengo este cáncer para la honra y... ¿De qué es eso? Como que si Dios anda enfermando. Esa es la palabra, que el que anda matando, destruyendo, es Satanás. Dios más bien anda quitando las enfermedades. Ahora, si usted no hace caso, entonces llega Satanás y le dice, como le preguntó con el tema de Job: Señor, ¿lo toco? ¿Tiene puertas abiertas? ¿Puedo baratarle la familia? ¿Sí o no? Ya, y la persona dio derecho legal, anda en desobediencia, anda descarriado, ha ignorado la voz de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Tiene que permitirlo. Porque vea, la bendición de Dios no viene por casualidad. La protección de Dios no viene por casualidad. ¿Escuchó eso? La protección de Dios no viene por casualidad. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa. ¿A qué, perdón? De los que le temen. O sea, no es de todos. Es cierto que el sol sale sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, pero la protección no. Es para los que le temen. Ay, pastor, pero yo vi a un diablo ahí, una persona bien mala, que se salvó de esto. Bueno, fue tal vez porque había una mamá de rodillas, de altar, convencida de que la oración tiene poder. Estaba convencida que aunque seguía siendo un diablo, seguía haciendo esto y lo otro, estaba convencida que Dios iba a escuchar el clamor. Estaba convencida que tardará Dios en responder a aquellos hijos que claman de día y de noche. Estaba convencida de que el que clama a mí, yo responderé. Y se salvó no por usted, sino por la oración de una mamá. Entonces Él trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de justicia, porque el peor pecado es no creer en Dios, rechazarlo a Él. El 10 dice, y de justicia, dice, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Pastor, ¿qué significa eso? Que Dios no está justificado. Dios quiere que usted se convenza de que usted es justificado por la sangre de Jesús, que sus pecados son borrados, y convencido de un juicio. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dios no hizo el infierno para la gente, no hizo el lago de fuego para la gente, la hizo para el diablo. Pero el diablo no quiere irse solo. Ok, pastor, ¿cómo abro mi corazón entonces al convencimiento? Usted tiene que hacer espacio a la voz de Dios. Uno, sacando toda incredulidad. Saque toda incredulidad que le impide a usted ser convencido, y permita que el Espíritu Santo le convenza de que Dios sí puede restaurar y salvar por completo a su familia. Josué 24:15, en la versión internacional, dice Josué, cuando pasaron el río Jordán: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus papás, sus antepasados, al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él no dijo, bueno, por mi parte yo sí voy a servir a Dios. Mi familia, de pastor, no sé, vamos a ver. No, muchachos, usted no va a llegar así a ningún lado. Josué estaba convencido
que mi familia y yo. Dijo familia, no dijo hogar. El hogar es otra cosa, la familia es otra. Dijo, mi familia y yo serviremos. Estaba convencido, estaba determinado. Usted, la determinación suya no tiene nada que ver con lo negativo que usted ve a su alrededor. Porque el convencimiento del Espíritu no trabaja por los sentidos, ni trabaja por las cosas negativas. Trabaja en el mundo de la fe. Trabaja con lo que Dios ha dicho. 2, ¿cómo hacemos para ser convencidos por el Espíritu Santo? Abrir nuestro corazón. Tiene que sacar toda incredulidad y prejuicio. Escuche esto, es muy importante. Sacar toda incredulidad y prejuicio sobre la gente. La fuente que Dios usa y el plan de Dios para tu vida es algo que Dios ha diseñado sin su consentimiento. Si a usted le gusta o no le gusta, es lo que Dios diseñó. Dios va a usar una persona que pueda que sea de su gusto o pueda que no, para bendecir su vida. Y usted tiene que estar convencida de eso. A veces la fuente que Dios va a usar es una fuente inesperada, pero es una fuente que viene de Dios. Y usted tiene que estar convencido y convencida de que Dios lo está haciendo de una forma que usted no pensaba o que no quería. Hay un plan para su vida trazado. Oiga, usted tiene que convencerse que hay un plan. Pastor, ¿qué significa eso? Que la realidad negativa que usted está viviendo no es permanente, que no es lo que Dios diseñó para usted. Permite que el Espíritu Santo te convenza de que Dios cumplirá lo que te ha prometido. Pero hay que sacar el prejuicio de la vida, de la familia, de la gente. Dios puede llegar a usar su familia. Dios sí puede llegar a usar a sus hijos y a su esposo. Pastor, ¿dónde dice eso? Vea, Jesús regresó a Nazaret y resulta que la incredulidad de los prejuicios, la crítica y aún la envidia de su propia gente hizo que Dios no pudiera manifestar su gloria. En Mateo 13:58, Jesús fue a Nazaret, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa. Mateo 13:58 dice que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, porque esa gente no estaba convencida de que Dios pudiera usar a Jesús. ¿Por qué no estaba convencida? Porque lo vieron jugar, porque conocieron a su papá que era carpintero y dijeron, ese no era Jesús, si esa persona está aquí nomás. Ay, pero ¿cómo Dios va a usar a José? Hombres, no creo que José jamás. Y no solamente el prejuicio sobre la gente, sino que le voy a decir esto, es muy importante. Usted tiene que quitar los prejuicios de usted mismo, porque somos dados a estar viendo todo lo malo de nosotros mismos. Le voy a decir algo que le va a liberar en la cabeza. Usted no se la va a cortar, no, se la va a liberar. Lo que va a cortar es una cadena de Satanás. Usted no es lo que piensa. ¿Escuchó eso? Usted no es los pensamientos negativos que llegan a su cabeza. Si a usted le llega un pensamiento de perversión, no quiere decir que usted es un pervertido. Si a usted le llega un pensamiento de incredulidad, no quiere decir que usted sea un incrédulo. El tema es si usted llega a convencerse de eso y alimentar ese pensamiento dentro de usted. Dice la palabra, llevando todo pensamiento. El pensamiento de perversión llegó a su corazón y usted lo desecha en el nombre de Jesús.
Pero el diablo le hace creer a la gente que somos las cosas malas que llegan a nuestra cabeza. La gente incrédula, oiga, dice que no hizo muchos milagros. ¿Por qué la gente no cree en milagros? Porque a veces la gente no recibe sanidad. ¿Sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no están convencidos de que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que usted pensó, que usted creyó que Dios podía hacer. Dios puede hacer mucho más, pero usted tiene que convencerse. Yo tenía, y lo he dicho, cálculos renales, piedras en el riñón, y yo estaba convencido que si yo tomaba la Santa Cena con fe, Dios me iba a sanar. Y así fue. 7 días después no tenía nada. Tenía 3, 2 desaparecieron y otro lo expulsé sin dolor. Y la piedrita que salió por ahí, por la orina, por ese conducto, era que no es un conducto así, usted sabe, hombre. Salió una piedra así, era para que yo me descompusiera. Y sentí que salió un pedacito de papel. Dios me hizo así sentirlo para ver que se fue. Yo estaba convencido, pero la incredulidad, aunque Dios es muy poderoso, pero eso detiene la mano de Dios. Usted tiene que estar convencido de que su familia será salva, de que su familia y su matrimonio se van a restaurar, de que usted se va a convertir en una mujer y un hombre de Dios. Porque de lo contrario, la gente incrédula siempre va a recibir cositas pequeñas de Dios, poquito de Dios y hasta tal vez nada. Pero los que abren el corazón a Dios y están convencidos que Dios lo hará, sea como sea, donde sea y con quien sea, verán cosas mayores. Dios puede usar cualquier cosa para sorprenderlo a usted. Los que aman, creen y confían y no ponen en duda. Yo voy a cruzar y le digo a Bezalel, deme la mano, y él me la da sin pensarlo. Él está totalmente confiado en que yo le estoy generando la seguridad necesaria para llevarlo al otro lado con bien. Y confía, no hay incredulidad. Él está completamente convencido que yo lo voy a proteger. Así tiene que hacer usted con Dios. Así fue como Enoc se fue con Dios, caminando con Dios, convencido de que él no era de aquí, convencido de lo invisible. Gloria a Dios. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes, nada más. ¿Cuántos aman a Dios? Pastor, ¿por qué dice? Porque para los que aman solamente, porque los que aman guardan la palabra, la hacen y la creen. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuáles son las cosas que Dios preparó para mí que nadie ha visto? Teniendo una relación con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo, sin la convicción del Espíritu, usted y yo nunca sabremos escoger bien. Ni tampoco podremos caminar con seguridad en esta vida presente cuando usted proyecte su vida pensando en el futuro. En Él está nuestra seguridad. ¿Cómo es esto, pastor? 1 Corintios 12:12. Y nosotros hemos recibido, no, dice, nosotros no hemos recibido. 2:12. Nosotros no hemos, diga, yo no. Ahora digámoslo todo, diga, yo no he recibido el espíritu del mundo. Entonces no lo ande buscando, no se ande amistando con él, sino el espíritu
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no va a saber lo que Dios le concedió a usted. Cintia no va a saber lo que Dios ha preparado para Cintia, a menos que tenga una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo Suri va a saber lo que Dios le ha preparado si no tiene una relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a saber lo que Dios me ha concedido a mí sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me dijo que yo iba a tener hijos. El nombre de mi hija vino antes de Bezalel, en un momento que ni siquiera podíamos tener a Bezalel. ¿Y sabe qué significa Eliana? Mi Dios responde. Y yo estaba ¿qué? Convencido por el Espíritu Santo que el que prometió lo cumpliría. Gloria a Dios. Y hoy estoy viendo el fruto de ese convencimiento. Gloria a Dios. Hoy estoy chineando ese convencimiento, disfrutando ese convencimiento y cansándome por ese convencimiento. Cada vez está más pesada. La incredulidad. Oiga, Espíritu Santo, es que qué linda la palabra, hermano. Ya voy terminando. Espero que se convenza de eso. La incredulidad no tenía espacio en el corazón de Abraham. Abraham se dejó convencer por la promesa que el Espíritu Santo, oiga, yo no sabía que seguía, o sea, no me acordaba que seguía este punto. Y vea el ejemplo que yo acabo de dar de mi hija, Padre Santo. La incredulidad no tenía espacio en el corazón de Abraham. Abraham se dejó convencer por la promesa que el Espíritu Santo le dio: serás padre de muchedumbres, y que las naciones serían benditas en él. Dice Romanos 4:18 al 22. Él creyó que esperanza contra esperanza. Romanos 4:18 22. Él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe de él al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Porque dice el 21, estaba plenamente. Romanos 4:18, está ahí. Romanos 4:18, estaba plenamente, dice la palabra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Él abrió su corazón al dicho de la palabra de Dios. Por eso usted ve que en la iglesia puede haber mucha gente, pero no todos están creciendo en la fe, porque no todos están abriendo el corazón al convencimiento. Si usted cree que esta palabra es de Dios, usted va a crecer y usted va a ser bendecido. Cuando yo digo por la llaga de Cristo usted está sano, si usted está con el corazón abierto y convencido, usted va a ser sanado, hermano. El convencimiento de la fe viene, oiga, le voy a decir Hebreos 11:1 diferente. El convencimiento de la fe viene por preferir escuchar y escuchar la voz de Dios. El convencimiento de la fe viene por preferir escuchar la voz de Dios. Preferir escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios y desechar la voz del alma, del diablo y de la gente incrédula. 3, renuncia al espíritu. Escuche esto para usted ser convencido, hermano. Renuncia al espíritu, actitud y pensamientos de rebelión, y permite que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado, de que sí estás mal. Aquí en Costa Rica, yo creo que usted va a coincidir con esto que le voy a decir. Hay una falsa paz y una falsa bondad. Aquí la gente, usted le pregunta: ¿qué, usted es buena gente? Sí, yo soy buena gente. Ay, ¿cómo hace usted para juzgarse usted mismo? ¿Será que Dios piensa así acerca de usted?
Porque lo que la palabra dice, que si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿por qué me llaman bueno, maestro bueno? Bueno solamente Dios. Usted no se puede autojuzgar. Solamente Dios nos puede juzgar a nosotros. Aquí la gente cree en Costa Rica que por no matar, que por no robar, o por estar con la señora 20 años ahí en un escrito que está casado, pero aunque están separados por dentro de la casa, ¿verdad?, que ya son buena gente. Aquí los hombres creen que son buenos porque son buenos proveedores, aunque son padres ausentes en la casa. Hay una falsa bondad. Y la gente que no hace pecados exteriores, como la gente ve que uno roba, que otro asalta, que otro apuñala, que otro le dio vuelta aquí, y como usted no hace supuestamente nada de eso, a veces la gente cree que es buena por eso y que no necesita buscar a Dios y que tienen el cielo ganado. Y eso están engañados. Porque nadie se salva por buenas obras y nadie se salva por no hacer cosas malas. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Solamente Dios nos puede salvar. Romanos 1:21, 32. Oiga cómo está la gente engañada. Porque hay gente que desecha la posibilidad de que están mal, porque están en autoengaño de creer que están bien así como están. Romanos 1:21 en la versión internacional, 1:21 al 32. Estoy terminando. Y a pesar de haber conocido a Dios, oiga, esto es peor, porque la gente que no conoce a Dios es normal que ande en desórdenes, pero aquí hay gente que ha conocido la verdad, y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Porque la gente no es convencida. Usted le dice a la gente: venga a la iglesia, busque a Dios. Yo ahora voy a hacer el llamado. Oiga, escúcheme esto, iglesia. Yo ahora voy a hacer el llamado. El que necesita el Espíritu Santo, el que necesita doblar su corazón a Jesús, y la gente no viene, es porque no han sido convencidos, porque están extraviados en pensamientos. Hay una pared en la cabeza, invisible, pero hay una pared que están reteniendo a Dios. Pensamientos inútiles. El 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, de las aves y de los cuadrúpedos y los reptiles. Ay, pastor, pero yo no tengo ni esfinges, yo no tengo estatuas, y yo no tengo cosas de esas. Sí, pero a veces la gente, hay mucho mundo metido en la iglesia, y hay cristianos que están siguiendo la corriente de este mundo a través de la influencia de personas. No las tienen en un póster, no las tienen en una estatua, pero las llevan en el corazón. Yo quiero ser como las carcachas. Yo quiero hacer como aquí. Yo quiero ser como esto. Yo quiero tener esto. Yo quiero tenerlo. Eso es lo que pasa. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por réplicas de hombre mortal, y están en las redes sociales siguiendo a gente que no sigue a Dios. Son réplicas. Ahora están en redes sociales, pero son réplicas. Siguiendo que yo sigo aquí, que yo quiero ser como eso, y se lo copian y se mudan y se pintan igual y quieren hablar igual y quieren tener el mismo estilo de vida que esa gente que no glorifica a Dios. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que se conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Se convencieron del pecado, adorando y sirviendo las cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. 26. Por tanto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En afecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales
por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía, oiga, gente, ¿por qué la gente no regresa a la iglesia, no vuelve a la iglesia, no se apasiona por Dios? Porque hay gente que, como no estiman que vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, el cual a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, de maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, de desacuerdos, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, y se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aplauden, aprueban a quienes las practican, convencidos del pecado. Eso es una actitud soberbia y rebelde delante de Dios. Eso detiene el convencimiento del Espíritu. Esa gente tiene que abrir el corazón a Dios. Yo oro para que usted abra el corazón a Jesús. Hay que quitar la soberbia del alma para hacer espacio a la voz de Dios, y así poder convencerte de que la forma correcta de ver las cosas, de escuchar las cosas, de hacer las cosas, no es a la manera suya, sino a la manera de Dios. Porque el consejo, la dirección y la corrección de Dios no se toma en cuenta para obedecerlas. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque esa gente está convencida de que el consejo de Dios no es importante para ellos. Pero aquellos que abren el corazón y siguen convencidos y continúan, es porque han entendido que el consejo de Dios es lo mejor por hacer. Han entendido que la dirección de Dios es lo correcto. Han entendido y están convencidos de que Dios es la verdad. Están convencidos de que lo necesitamos a Él. Están convencidos de que es lo que realmente nosotros necesitamos y nos conviene. Están convencidos de que es lo más prudente. Y están convencidos también de que la palabra de Dios es aquello que nos mantiene a nosotros a salvo. A causa del pecado de iniquidad y la capa gruesa de soberbia en el corazón del hombre que envuelve el corazón, eso es lo que nos separa de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? En Isaías 51. Permítame, es temprano, ya hicimos todo, ya vamos a terminar, pero necesito que usted termine de recibir este mensaje. Escuche esta porción de la palabra en Isaías, porque no solamente le estoy predicando a ustedes, sino a la gente que nos ve en el canal de YouTube. Isaías 59, del 1 al 13. Vea qué bueno es Dios. ¿Está listo ahí, Ángela? La mano del Señor no se ha cortado. En la Reina Valera, no se ha cortado. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. O sea, no se ha cansado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dios no se ha cansado. Dios sigue dándole oportunidad y insistiendo. Dios no se ha cansado. Hasta el día de hoy no se ha cansado. Pero, versículo 2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y se los apretarán, saldrán víboras. Yo prediqué no voy a detenerme ahí. Yo un día prediqué acerca de eso. Gente que incuba las mentiras del diablo de todo tipo, de venganza,
de resentimiento, de depresión, de angustia, de pobreza, de incredulidad, y están ahí tejiendo, y su cabeza se convierte en un nido de huevos de serpiente. Sus telas no servirán para vestir. Gracias, dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, y estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no hay salvación, y se alejó de nosotros. Porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y vuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados: el prevaricar, mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Todo eso son iniquidades que hay en el corazón, que tiene el corazón bloqueado, y no puede venir el convencimiento de Dios. Y Dios quiere que la gente se convenza de eso, de su error de pecado. El Espíritu Santo quiere convencerlo a usted de que sí viene un milagro para su vida. El Espíritu Santo quiere convencerlo a usted, que usted esté convencido de que usted es llamado por Dios. El Espíritu Santo quiere convencerlo a usted de que sí, que el infierno y el cielo son reales. El Espíritu Santo quiere convencerlo a usted de que sí te ama. El Espíritu Santo quiere convencerte de que no estás solo. El Espíritu Santo quiere convencerte de que sí, Él te puede liberar. El Espíritu Santo quiere que usted se convenza de que usted está sano. El Espíritu Santo quiere que usted se convenza de que las cosas sí van a cambiar si usted se humilla delante de Él. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies aquí esta mañana.